El mundo de las momias y las pirámides sigue fascinando a personas de todo el mundo. No en vano, Egipto sigue siendo el país donde se realizan más excavaciones en busca de los antiguos reinos de los faraones. Aunque de vez en cuando se descubren un templo o una tumba antigua, son sobre todo los pequeños hallazgos los que sorprenden a los arqueólogos. Con cada hallazgo, por pequeño que sea, la historia que rodea a los antiguos reinos del antiguo Egipto cobra más sentido. Y así, aprendemos más y más sobre la época. Los siguientes hallazgos también han evocado todo tipo de emociones en los investigadores. Suponen una importante contribución en la búsqueda de una mayor comprensión del mundo de los egipcios. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. ¿Alienígenas en la tumba de Tutankamón? Hay que reconocer que el título suena un poco escabroso, casi siempre. Pero no es la primera vez que se alzan voces de que los egipcios podrían haber sido visitados por una civilización del espacio exterior. Al fin y al cabo, construyeron estructuras impresionantes. Y a día de hoy, seguimos sin saber exactamente cómo fueron capaces de hacerlo. Resulta pues apropiado que las últimas teorías se centren en la que probablemente sea la tumba más famosa de las excavaciones egipcias, la de Tutankamón. La razón de las nuevas especulaciones se encuentra en el descubrimiento de algunas dagas y cuchillos entre el ajuar funerario que probablemente se colocó en la tumba del joven faraón tras su muerte. Casi 100 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, existen diversas teorías sobre estos dos ajuares funerarios. Hoy se supone que fueron el regalo de un aliado del pueblo egipcio. La particularidad, sin embargo, reside sobre todo en el metal con el que se fabrican las dagas. Al parecer están compuestos en gran medida por el material extraído de un meteorito. Dado que los ingredientes no pueden encontrarse en la Tierra, cabe suponer que los egipcios, o los que fabricaron las dagas, tenían acceso a los recursos correspondientes. Por supuesto, ahora se podría suponer que simplemente lograron extraer el material de la roca de un meteorito. O bien, que fueron los regalos de los extraterrestres los que hicieron su servicio al joven faraón. Estatua de 3000 años de antigüedad. Los periodos de tiempo de los hallazgos en el antiguo Egipto desafían en gran medida a la imaginación humana. No son raros los edificios magníficos y la mano de obra que se remonta miles de años atrás. Este es también el caso de una estatua que acaba de ser descubierta. Además, demostró que las fronteras del Imperio egipcio no son necesariamente idénticas a las del Egipto actual. A lo largo de los milenios, no solo ha cambiado el curso del Nilo, sino que las grandes ciudades actuales se han construido capa tras capa sobre las antiguas fortalezas y templos del antiguo Imperio egipcio. Por ello, no es necesariamente una rareza encontrarse con los restos de la antigua cultura egipcia cuando se trabaja en el Cairo, por ejemplo. También fue así cuando unos obreros de la construcción se encontraron de repente con el torso de una gigantesca estatua en el barro, de un barrio obrero de la ciudad. Los expertos no tardaron en llegar al lugar, y tras recuperarlo, tuvieron la certeza de que habían encontrado el torso y la parte inferior de la cabeza de una estatua gigante del faraón Ramsés. También se dice que una estatua de tamaño natural de su nieto se hundió en el barco. La estatua, de unos 8 metros de altura, se considera uno de los hallazgos más importantes de esta época de la historia egipcia, ya que se sabe relativamente poco sobre Ramsés. Probablemente formaba parte de un templo de la antigua Heliópolis, una de las antiguas capitales del imperio, que, sin embargo, ha perecido en gran parte en el curso de la historia. Quizá con este hallazgo sepamos más sobre esta época y el destino de la antigua metrópoli egipcia. Valle de las Momias de Oro. Hoy en día no es frecuente que los descubrimientos del antiguo egipcio sean noticia en todo el mundo. Pero cuando se descubrió el llamado Valle de las Momias de Oro, ya en 1996, el mundo quedó hechizado por los hallazgos. Unos 25 años después, las excavaciones continúan y se encuentran una y otra vez nuevas cámaras funerarias, con las sensacionales momias y tumbas. El objetivo más importante de las excavaciones no es solo encontrar más momias, sino comprender cómo surgió el yacimiento y por qué es tan diferente de otros lugares de enterramiento en Egipto. No solo los sarcófagos llaman la atención, pueden ganar notoriedad con los dibujos y los símbolos, así como con la mano de obra de alta calidad. La elaboración de las propias momias
también ha sorprendido a los científicos. Durante este periodo, la técnica de momificación parece haber alcanzado su punto álgido, y en muy poco tiempo se recuperaron momias en excelente estado. También se han encontrado 250 momias y partes de sus ataúdes. Sin embargo, los investigadores suponen que podrían esconderse varios miles de momias más en el valle. Por lo tanto, la investigación continúa. También para entender qué tipo de personas exactamente encontraron su lugar de descanso final aquí en el imperio gigante egipcio. Antiguo pueblo egipcio. Aunque ahora se conocen algunas cosas sobre el antiguo Egipto, los investigadores todavía saben poco sobre cómo se desarrolló el imperio en primer lugar. ¿Cómo surgieron los primeros faraones? ¿Y qué ocurrió realmente en Egipto antes de que los poderosos gobernantes se alzaran como reyes divinos sobre un imperio? Por ello, los hallazgos de la época del antiguo Egipto son especialmente demandados. Y precisamente un hallazgo de este tipo se ha producido con una aldea que se dice que fue construida incluso antes de los primeros faraones. Podría proporcionar una visión directa de cómo surgió el imperio mundial y dónde están sus orígenes. A unos 140 kilómetros al norte de El Cairo, en el delta del Nilo, se han encontrado los restos de una aldea que, según se dice, tiene 5.000 años de antigüedad. Y por tanto, es más antigua que todas las pirámides y que todos los conocimientos establecidos sobre los faraones y su obra. Aquí se encontraron sobre todo viejos hilos. Los restos de vajilla y huesos indican la antigüedad del asentamiento, pero también el desarrollo de la economía agrícola en el antiguo Egipto. Teniendo en cuenta que el Nilo debió ser la fuente de la vida en el país ya entonces, esto parece haber sido un paso importante en la dirección de aprender más sobre los antiguos egipcios y sus antepasados. Una momia de 2000 años con una lengua de oro. Uno de los principales problemas para los científicos en Egipto son los numerosos ladrones de tumbas que a lo largo de los siglos han abierto y saqueado gran parte de ellas. De este modo, no solo han desaparecido muchos objetos preciosos, sino que muchas de las momias han quedado dañadas para siempre. Fue aún más sorprendente cuando se encontraron con la tumba de un hombre y una mujer con un tercer sarcófago en la cámara que nunca se había abierto. La particularidad de la tumba no solo era su buen estado y el magnífico número de ajuares funerarios. Sobre todo, lo que se encontró cuando se examinaron las momias. Al parecer, las momias de unos 2000 años de antigüedad tenían una lengua de oro colocada en la tumba con ellas. Las propias momias estaban todavía en buen estado, y tras un primer estudio de las inscripciones de los ataúdes, se supone que las lenguas eran colgantes que, supuestamente, permitían hablar con el poderoso dios Anubis en la otra vida. Así, la tumba sigue siendo uno de los objetos de investigación más interesantes de Egipto en la actualidad. Miedo al descubrimiento de la vida. La pirámide de Meidum fue una de las primeras tumbas que los faraones hicieron construir para ellos y su familia. Sin embargo, debido a su estructura, se derrumbó con el tiempo, revelando el secreto de su construcción. Entonces, junto a la superficie lisa, se construyó un gran núcleo interior, donde aparentemente se enterraban los príncipes y faraones. Este destape del núcleo permitió a los arqueólogos profundizar en la cámara funeraria y en el proceso hicieron un descubrimiento que al principio les asustó más que otra cosa, como ha revelado un informe en colaboración con Amazon. Por ejemplo, principalmente las estatuas de las tumbas parecían a primera vista como si la familia real hubiera resucitado y diera la bienvenida a los intrusos en su tumba. Con gran arte se hicieron estatuas de las personas que fueron enterradas allí. Con un alto nivel de detalle en la mano de obra, uno podría confundirlos con figuras vivas al principio. Poco a poco se fueron descubriendo más y más estatuas en el complejo y se recuperaron. Hoy, son un impresionante testimonio de los buenos que eran los artistas incluso en aquella época y de las reliquias que dejaron en las tumbas de los reyes. La ciudad dorada perdida. En el transcurso de los siglos, bastantes ciudades debieron hundirse completamente en la arena del desierto. Esto no solo conduce a la búsqueda de las ciudades de las que los investigadores han oído hablar, sino también a hallazgos siempre nuevos, especialmente en las llanuras de inundación del Nilo. Por ejemplo, cerca de Luxor, un investigador egipcio ha encontrado ahora los restos de una ciudad de Atón.
Bajo los faraones era considerada la ciudad dorada y compartía este título con muchas otras ciudades legendarias de todo el mundo. Se dice que la ciudad ya existía hace 4000 años y probablemente fue el hogar de los poderosos faraones de las dinastías correspondientes. Las excavaciones han avanzado y se han descubierto los cimientos de muchas casas, así como algunos restos. Se dice que en su apogeo la ciudad estaba revestida de oro, especialmente en los templos, ofreciendo así a los visitantes una impresión única del mundo egipcio. Los investigadores siguen buscando los barrios donde se encontraban los complejos de los faraones y esperan resolver también este misterio sobre la ciudad dorada. Esperamos que hayas podido aprender un poco más sobre el antiguo Egipto y los recientes hallazgos en este video. ¿Qué otros hallazgos se te ocurren que hubieran encajado en esta serie de descubrimientos? Los leemos.